Vamos a revisar la audiencia de cautela de garantías por el caso Monsalve. El juez a cargo, Ponciano Sayés, aceptó la difusión de esta instancia en todos los sitios del Poder Judicial para evitar secretismos, dijo. El ex subsecretario habría ordenado, dentro de lo que escuchamos, a la Policía de Investigaciones acercarse a la denunciante. Esteban González nos va a contar más detalles. Buenas tardes, Esteban. ¿Cómo estás, Humberto? Muy buenas tardes. Esa ha sido una de las grandes revelaciones en esta audiencia de cautela de garantías que a esta hora sigue desarrollándose y está definiendo la suerte del tercer teléfono celular de Manuel Monsalve. Este teléfono finalmente va a quedar en poder del Ministerio Público, pero se hace la reserva de que las conversaciones del ex subsecretario con su familia directa, es decir, su cónyuge y sus hijas, queda protegida, va a ser borrada del WhatsApp antes de que el aparato quede en manos del Ministerio Público, y también las notas de voz que él se envió a sí mismo luego de las reuniones con su equipo de abogados también queda fuera de lo que pueda ser periciado por la Fiscalía, en este caso que, según confirmó el propio fiscal jefe de la región metropolitana Centro Norte, Javier Armendáriz, se le está imputando al ex subsecretario Monsalve el delito de violación de una mujer adulta, quien era su subalterna, hecho ocurrido entre la noche del 22 de septiembre y la mañana del día 23, es decir, entre domingo y lunes de esa semana, y no se descartó además que se le pudiera imputar en el futuro también algún delito a propósito de las decisiones que tomó y los hechos que se desarrollaron por orden de Manuel Monsalve hacia la Policía de Investigaciones, por ejemplo, la revisión de cámaras en el Hotel Panamericano, en el restaurante peruano donde él se citó con la denunciante, y algunas diligencias que se hayan invocado bajo la ley de seguridad. Es por eso que no se queda abierto entonces qué es lo que podría pasar también en ese aspecto, pero en concreto a nivel de la denuncia por violación, efectivamente eso ya está en curso, no hay fecha todavía para saber cuándo se va a materializar aquella formalización, pero sí se están recabando todos los antecedentes según ha quedado confirmado en esta audiencia. La denunciante tiene nueva representante también, pudimos conocer también a María Elena Santibáñez, la nueva abogada de esta funcionaria de la Subsecretaría del Interior. Yo los quiero invitar a revisar parte de pequeñas declaraciones que entregó esta representante a su llegada acá al séptimo juzgado de garantía ubicado en el Centro de Justicia de la capital. Dijo que a la salida iba a entregar mayores declaraciones. También estamos a la espera de que ocurra lo mismo con la Fiscalía y los representantes de Manuel Monsalve, pero escuchemos primeramente lo que nos dijo a su llegada al séptimo juzgado de garantía. Escuchemos. ¿Por qué asume usted la defensa de la víctima? Me he dedicado toda mi vida a esta clase de delitos y las víctimas que atiendo son más o menos parecidas. Abogado, ¿y nos puede adelantar muy breve parte de lo que usted también espera en esta audiencia? Sí, de partida quiero indicar que todavía no soy parte de la causa formalmente, así que lo que quiero es comenzar a ser parte en este minuto. Claro, a ver, esta no es una formalización, lo hemos estado comentando, pero sí era una jornada clave porque aquí se iban a conocer más antecedentes sobre todo lo que ha trascendido durante estos días, lo que han sido más bien filtraciones en los medios de comunicación, etcétera. Por eso era clave esta audiencia del día de hoy, y ahí es donde uno de los aspectos que llamaba la atención era que habría instruido a funcionarios de la PDI para que se acercaran al círculo íntimo de la denunciante e incluso que intentaran tomar contacto con ella. ¿Qué más, qué otra información se entregó sobre eso? Sí, Patricia, no solamente al círculo íntimo, sino que directamente hacia la víctima. Es que habría dado la orden el ex subsecretario Manuel Monsalve en este tiempo de aproximadamente 3 semanas que transcurren desde el 23 de septiembre, día lunes, y el día 14 de octubre, cuando efectivamente se hace la denuncia ante el Ministerio Público. En ese lapso de tiempo es que se habrían realizado todas estas diligencias, como la revisión de cámaras y también esto que ha llamado mucho la atención durante la mañana, este acercamiento de detectives hacia la propia víctima. No se sabe todavía
cuáles eran los fines de este acercamiento, qué es lo que se estaba solicitando, si es que hubo algún encargo particular hacia estos detectives, pero evidentemente es una situación que llama muchísimo la atención. Por eso es que el fiscal Armendáriz también lo ha mencionado en esta instancia, también para mencionar que no solamente se va a imputar efectivamente por el delito de violación, sino que eventualmente podría haber otras imputaciones por estos delitos que podrían haberse materializado en este lapso de 3 semanas, por ejemplo, instruyendo ponerse en contacto con la víctima. ¿Qué les parece si escuchamos parte del ambiente de la audiencia, de las declaraciones que fue entregando el fiscal jefe Javier Armendáriz a propósito de la intervención de las cámaras, de las diligencias que habría encargado el ex subsecretario Monsalve antes de que se oficializara algún tipo de denuncia? Según voz del propio Javier Armendáriz, motivaciones movidas precisamente porque él ya sospechaba que iba a ser denunciado. Escuchemos. Que lo que se investiga acá es un delito de violación. Eso es lo que se investiga. Contra una víctima mayor de edad que tenía una relación de subordinada y de dependencia con el imputado y que se desarrolló los días 22 y 23 de septiembre. ¿Dónde? En el Hotel Panamericano. Ese es el hecho que se investiga. Pero hago presente, para que quede claro y que no se nos diga que hemos omitido antecedentes, que también podríamos estar investigando al imputado algún tipo de conducta ilícita relacionada con estas actividades que llevaron antes de la denuncia, porque estas actuaciones se llevaron a solicitud del imputado, a su solicitud. Es decir, que antes de que hubiera una indagación, sin que ni él, ni en realidad nadie haya presentado una denuncia, él dispuso que policías de investigaciones concurrieran tanto al hotel como al restaurante. Eso también lo estamos indagando. Sí, perdón, y se me queda en el tintero, me vuelven a recordar que hay una situación el 1 de septiembre. Eso constituiría un abuso sexual por sorpresa, eso sí. El imputado no comunicó esta situación a nadie en términos oficiales, en razón de su cargo. Estoy hablando, a lo mejor lo habló con sus incointos, no sé, pero no lo hizo. Lo hizo 3 semanas después. Y 3 semanas después se empezó a preocupar de qué es lo que pasó, por qué tengo esta memoria borrada y sobre todo qué es lo que ocurrió entre tanto. ¿Sufrí algún tipo de atentado? ¿Me clonaron el teléfono? ¿Tengo algún dispositivo para obtener información? ¿Fui objeto de alguna suerte de secuestro? Pero esa preocupación le viene 3 semanas después, casi 3 semanas después. Antes no. Su señoría, creemos que aquello no obedece a una real situación de esa naturaleza, sino lo que obedece es que el señor Monsalve empezó a pensar que iba a ser denunciado. Ese es el punto, que iba a ser imputado y de un delito de violación. Eso es lo que creemos que ocurre. ¿La diligencia de ustedes, digamos, tiene resultados parciales o resultados...? Eso está en curso porque, su señoría, nos hemos enterado de que habrían diligencias de esa naturaleza en otros recintos distintos. No solo en el restaurante donde se originan los hechos, ni en el lugar donde se desarrolló el delito, sino que además en otros lugares. Ahora, eso es una información que está en curso. Y además hay, por supuesto, la gestión de trabajo con cámaras, propiamente, ya bajo nuestra dirección en la investigación. Entonces, quiero dejar en claro que son 2 momentos distintos. Realmente el momento más importante de esta audiencia, cuando habla el fiscal Armendáriz, y también, claro, lo que deja como duda es que 3 semanas que pasan es un tiempo extenso, digamos. ¿Qué pasa en esas 3 semanas, no? Dentro de todo, incluso la defensa pidió inhabilitar al juez por un resquicio, ¿no? de un artículo donde el mismo juez explica, en algún momento dice, bueno, hay un lado bueno y otro malo, el caricello de la moneda, dice. El malo es tratar de explicar en difícil lo que es fácil. Y finalmente, bueno, eso se desiste. El fiscal Armendáriz también dice que no entendía a qué se debía esto, si a dilatar la situación o qué, pero ese momento que estábamos revisando en pantalla, Pati, fue clave. Claro, y ahí varias de las dudas que fueron quedando y que se fue entregando cierta información, Esteban, los celulares
cuántos celulares tenía Manuel Monsalve, por qué tenía esa cantidad de celulares. ¿Cuántos celulares vamos? Porque claro, primero son 4, aquí se hablaba de un tres, tercero, ¿no? Parece que son 3. Eso, y si acaso existió una primera declaración con el fiscal Armendáriz. Sí, vamos resolviendo paso a paso. Lo primero, declaración propiamente tal, de manera formal, no ha existido. Ya. Lo que hubo, según el propio fiscal Armendáriz, es una pequeña conversación cuando se da a conocer esta denuncia. Manuel Monsalve llega a su hotel y lo está esperando el fiscal Armendáriz y tienen una pequeña conversación, pero no reviste carácter de declaración propiamente tal. En esa instancia, además, de forma voluntaria, el ex subsecretario accede a la toma de una muestra que es un hisopado bucal, pero eso no constituye una muestra de ADN, por ejemplo, para establecer resultados con pericias más complejas. Es solamente algo preliminar para comenzar en los avances de esta investigación. El propio fiscal ha dicho que para ellos como Ministerio Público no constituye una declaración, no la están considerando como tal. La información que se puede haber recogido ahí no está siendo conductora de los lineamientos, del Ministerio Público. Vamos ahora con los teléfonos. En total son 3. Hay 2 que fueron incautados en una diligencia ocurrida el 18 de octubre. ¿Y qué es lo que ocurre? Manuel Monsalve en ese momento le declara a los funcionarios de la Policía de Investigaciones que tiene un tercer celular, un teléfono nuevo que había sido adquirido 3 días antes. En ese momento la Policía de Investigaciones no considera necesario incautar también ese aparato y se lleva estos 2 teléfonos que el ex subsecretario tenía en su poder. Llegan al Ministerio Público, mencionan que había un tercer celular y a los funcionarios los mandan de vuelta donde Manuel Monsalve para incautar este tercer teléfono que, como les insisto, había sido comprado 3 días antes de que se realice esta diligencia que ocurrió el 18 de octubre. El argumento de la defensa de Manuel Monsalve es decir que ese teléfono queda fuera de esta investigación, que queda fuera de la orden que se había emitido para incautar los aparatos electrónicos, porque es comprado después del delito y después de el tiempo en que se presenta la denuncia, que tiene que ver con la necesidad de Manuel Monsalve de permanecer comunicado, que solamente ahí ha estado en contacto con su familia y con sus abogados. De parte del Ministerio Público, lo que se argumentaba es que ese teléfono pudiera tener información clave para la investigación y que por lo tanto es importante tenerlo a la vista, revisar cuáles son las conversaciones, de qué tipo, y con esa información sobre la mesa definir si es importante o no. Trataba de explicar, por ejemplo, el abogado defensor de Monsalve decía ahora Manuel Monsalve tiene un teléfono nuevo, obviamente, porque no puede quedar incomunicado. Se lo van a ir a incautar también ahora porque tiene otro, vamos a construir un cuarto teléfono y después un quinto. Eso es lo que se estaba zanjando y por eso es que se ha demorado tanto esta resolución que en concreto ha sido definida por el juez en esta materia, que se van a excluir del acceso al Ministerio Público las conversaciones con la cónyuge y con las hijas de Manuel Monsalve, y también lo que tiene que ver con las notas de voz que se hizo llegar a sí mismo Manuel Monsalve en este teléfono luego de haberse reunido con sus abogados. Escuchemos parte de este ambiente de la audiencia. Les decía yo que ha sido largamente discutida la suerte de este famoso ya tercer teléfono del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Cuando nosotros comparecemos el día 15, martes para miércoles, semana pasada, cumpliendo la orden, y se le incauta, no es voluntario, se le incauta el celular al señor Monsalve. Lo que sucede es que el señor Monsalve no andaba trayendo el celular que anda trayendo siempre, porque se lo había entregado a la Policía de Investigaciones dentro de aquellas actuaciones que realizó preinvestigativas, predenuncia, le voy a dar ese nombre por darle alguno, y se lo entregó a la Policía de Investigaciones. Ese teléfono se lo devolvió a la Policía de Investigaciones posteriormente, y eso es lo que origina que haya 2 teléfonos. Eso es lo que le quería explicar a su señoría, porque si no hay una galimatía con estos los teléfonos. Y hay un tercer teléfono que es el que da cuenta mi colega Jacir al respecto. Lo cierto es que el señor Monsalve hoy día, porque además yo tengo que comunicarme con él, él también tiene un teléfono hoy día. Entonces, ¿también pueden ir a buscarlo hoy día?
Y después cuando se lo incaute va a tener otro y se lo pueden incautar de nuevo y así hasta que el hombre no pueda comunicarse nunca más ni con su familia ni con su abogado. Entonces también tiene que haber un criterio de razonabilidad y entendemos que en este caso en particular la razonabilidad ya se había agotado porque es un teléfono adquirido muy posteriormente a los hechos en materia de investigación y también por el hecho de que la defensa ya tenía defensa y por lo mismo hay que ser sospechoso respecto a la posibilidad de vulneración de tanto el derecho de defensa como el derecho legítimo del defensor de que sus comunicaciones con la persona que aquí está imputada sean secretas como corresponde. ¿Qué está ocurriendo ahora, Pati Humberto? Tercer receso en esta ya extensa mañana en el séptimo juzgado de garantía de Santiago. Se tiene que terminar de resolver algunos detalles de esta audiencia de reserva de cautelares y de cautelares de garantía, y finalmente está volviendo a esta hora la audiencia para esos detalles. Vamos a estar, por supuesto, contándoles qué es lo que se resuelve, pero al menos el grueso de los temas que estaban en discusión ya se han ido canalizando. Por ejemplo, se va a mantener la reserva de la investigación y también se ha dicho que hay 15 días para que la defensa de Manuel Monsalve pueda contar con los antecedentes que están cayendo a la carpeta investigativa. Se refirió el magistrado también, por ejemplo, debido a la delicadeza que tiene este caso y a lo difícil que ha sido reconstruir estas 3 semanas desde que ocurren los supuestos hechos que están siendo denunciados hasta que efectivamente llega la denuncia al Ministerio Público. ¿Qué pasó en esas 3 semanas? Esa dificultad para la reconstrucción es lo que explica, por ejemplo, la diferencia entre el caso de Jorge Valdivia y de Manuel Monsalve, porque hubo una formalización rápidamente en un caso y no en otro. La dificultad que tiene el Ministerio Público al haber transcurrido ya un mes desde ocurridos los hechos. Escuchemos lo que decía el magistrado del séptimo juzgado de garantía. Aquí lo fácil, lo sencillo, era que el Ministerio Público, conocido estos hechos, pidiera la orden de detención, que es lo políticamente aceptable o lo que exige la masa, digamos, y nos evitamos esta pregunta que circula desde ayer en la noche, ¿por qué Valdivia sí y el señor Monsalve no? Y por lo tanto, entonces, no puede no decirse que la investigación que está llevando todo el Ministerio Público es objetiva no porque se trate del señor Monsalve, no porque se trate de un ex subsecretario del Interior que ejercía labores de ministro del Interior. Probablemente la decisión que ha tomado el Ministerio Público de tomarse su tiempo en la investigación es porque, a diferencia del otro caso, este no es un caso que se da en flagrancia, no es una denuncia de un hecho flagrante que se da al día siguiente de que supuestamente habrían acontecido los hechos en materia de la investigación. Lo investiga con celeridad, pero asimismo con una pausa reflexiva en orden de determinar qué es lo que se debe hacer una vez que se recopilen todos los antecedentes necesarios, especialmente porque estas causas suelen ser complejas y cualquier paso en falso, en definitiva, lo que hace es contaminar una investigación y termina en definitiva contaminando las causas. Y por lo tanto lo que se persigue acá con el secreto de la investigación es que se investiguen cabalmente los hechos y que el Ministerio Público pueda tener las herramientas. No es que se le dé una ventaja que no tengan, digamos, los demás intervinientes. Y por eso mismo, con respecto al secreto, se establecen cuáles piezas pueden ser declaradas secretas y cuáles piezas no pueden ser declaradas secretas, y el Ministerio Público, digamos, ha señalado aquello. Y en cuanto al plazo, la ley, digamos, establece el plazo. El Ministerio Público ha fijado este secreto de la investigación en 40 días, pero aquí también cobra relevancia lo señalado por el fiscal, y esta es una relevancia que cobra, digamos, para este juez, de cuánto es el plazo que le vamos a dar al Ministerio Público para investigar en soledad, por decirlo así, esta causa. Y desde ese punto de vista, 40 días es un plazo que al tribunal le parece completamente